Los ángeles caídos fueron un grupo numeroso de ángeles que sintieron atracción física por las mujeres de la tierra. Decidieron descender y tomar por esposas las mujeres que más les gustaron. Estos ángeles enseñaron conocimientos técnicos a la humanidad, así como artes mágicas como la hechicería, astrología, entre otros. Dios se molestó con ellos, ya que estos no siguieron sus mandatos y cometieron una falta que para aquel tiempo estaba prohibida. Dios los expulsó del cielo y los condenó a no volver nunca jamás a la morada santa. Estos ángeles desde ese momento esperan quizás en prisiones el día del gran juicio. Pero realmente, ¿qué conllevó a que se diera esta situación? A que estos ángeles vigilantes sintieran deseos carnales hacia las mujeres. Todo empezó hace cientos de miles o inclusive millones de años atrás, cuando los dioses Anunnakis hicieron su aparición en la Tierra y la colonizaron, decidiendo vivir en esta. No se conoce con claridad el motivo por el cual estos dioses decidieron establecerse en la Tierra, vivir en ella. Realmente no está claro de dónde provienen estos seres. Actualmente tenemos algunas pistas que nos hablan de su procedencia y existen muchas hipótesis sin un sustento firme y con escasa evidencia y dudosa del motivo por el cual estos dioses colonizaron y se quedaron viviendo en la tierra. Solo podemos llegar hasta donde nos los permiten las tablillas mesopotámicas y mitos más antiguos. El motivo que llevó a estos ángeles a cometer esta falta prohibida por el cielo tuvo varios eventos que tuvieron su raíz en una fecha a la cual no nos podemos acercar, una fecha totalmente desconocida. Estos eventos quizás empezaron hace un poco más de 7 millones de años, poco antes de que el mono hubiese empezado a ser manipulado genéticamente, o hace menos de 1 millón de años, quizás hace unos 450.000 años, una de las fechas más antiguas que nos permiten retroceder los escritos sumerios. Para esta época, los dioses Anuna ya se encontraban en la tierra y se estaban empezando a establecer en ella. Por algún motivo, el rey y padre de todos los dioses, An, decidió marcharse a su morada o planeta origen, dejando como gobernante o comandante en jefe de la tierra al dios del aire, Enlil, y como posible segundo al mando, o al menos como tercer dios más importante, a Enki, el dios del Apsu o el dios del agua. Los dioses empezaron a establecer y con el establecimiento empezaron a dividirse las tareas que le correspondía a cada uno. Los dioses mayores tuvieron el mando y sus tareas fueron administrativas y de control, y a los dioses menores, a los cuales los mesopotámicos llamaban los Ishishi y en el segundo libro de Enoch eran conocidos como los Grigori, obtuvieron los trabajos pesados. Estos se encargaron de desviar el curso del río Tigris y Éufrates para el riego de los campos de cultivo, así como de las excavaciones de canales, cursos de agua, como la construcción de ciudades, minería y claro está, la producción de alimentos por medio de la agricultura y la ganadería. De esta repartición de labores y mandos, varias tablillas mesopotámicas nos hablan, como por ejemplo una tablilla sumeria titulada como Gilgamesh, Enkidu y el infierno. En la parte de su introducción nos narra un acontecimiento cosmológico donde An y Enlil toman sus puestos como los dos dioses más grandes. Esta tablilla literalmente nos narra lo siguiente. En aquellos días arcaicos, en aquellas noches arcaicas, en aquellos años antiguos, cuando el cielo había sido separado de la tierra y cuando la tierra había sido separado del cielo, habiéndose apoderado An del cielo y habiéndose apoderado Enlil de la tierra y habiendo entregado el infierno a Ereshkigal. Este texto sumerio nos deja claro que An, el rey y padre de los dioses, se retiró o cedió el trono de la tierra a su hijo Enlil, quedando Enlil como gobernante de la tierra. Algo similar nos cuenta un viejo mito griego donde Zeus tomó el trono de su padre Cronos.
Otro mito sumerio, titulado como Enki y Nima, nos habla sobre la repartición de labores para los demás dioses, sobre todo para los dioses menores. Cuando las diosas habían sido desposadas, cuando todas ellas habían recibido su parte, tanto en lo alto como en lo bajo, cuando habían sido fecundadas y se habían convertido en madres, y los dioses tuvieron que buscar qué comer, todos se pusieron a trabajar. Los de segundo rango se ocuparon de los trabajos pesados, cavaban los canales, amontonaban la tierra y molían el grano. En un mito paleobabilónico conocido como el poema de Atrahasis o del Muy Sabio, nos narra en más detalle la repartición de labores y pesados trabajos que le tocó a los dioses Ishishis. Cuando los dioses hacían de hombres, tenían que trabajar y estaban atareados. Su tarea era considerable, su trabajo pesado, su labor infinita. Pues los grandes Anunnaku a los Ishishi imponían una séptuple prestación de trabajos. El padre de todos ellos, Anu, era su rey. Enlil el valiente era su soberano. Ninurta su encargado. Y Enushi su capataz. Tras llegar a un acuerdo, los grandes dioses habían echado a suertes lo que le correspondía a cada uno. Anu subió al cielo. Enlil tomó como dominio la tierra, y el cerrojo que encerraba el mar se entregó a Enki, el príncipe. Cuando Anu subió al cielo, los dioses del Apsu descendieron hasta allí. Fue entonces cuando los Anunnaku celestes impusieron a los Ishishi su prestación de trabajos. Y estos dioses tuvieron que excavar los cursos de agua y abrir los canales que vivifican la tierra. Los Ishishi tuvieron que excavar los cursos de agua y abrir los canales que vivifican la tierra. Así ellos abrieron el curso del Tigris y después el del Éufrates. Como podemos darnos cuenta, estos mitos redactados en tablillas de arcilla nos relatan sobre el pesado trabajo al cual estaban siendo sometidos los dioses menores o Ishishis. Gracias al programa que establecieron los grandes dioses, An, Enlil, Enki y Nima, programa que tenía como uno de sus proyectos principales el sistema de irrigación constituido por los cursos del río Tigris y Éufrates. Estos dioses menores realizaron todo tipo de tareas pesadas hasta que empezaron a cansarse, empezaron a protestar, a quejarse de su labor. No sabemos con certeza por cuánto tiempo se dedicaron estos Ishishi al trabajo pesado sin protestar y rebelarse. En el mito de Atrahasis nos dice que por más de 2500 años los Ishishi soportaron esa pesada carga. Estos dioses menores se empezaron a cansar, empezaron a protestar y acusan a Enki de su desdicha, ya que este es conocido como el dios que asigna los destinos. De este hecho se nos hace mención literalmente en una parte del mito de Enki y Nima. Enki, en su profundo y agitado engur, en el que ningún dios posa su mirada, permanecía tendido en el lecho, no dejaba de dormir y los dioses no paraban de gemir y protestar. Él es la causa de nuestra desgracia, pues sigue acostado, durmiendo, sin levantarse nunca. Estos Ishishi o ángeles caídos, cansados ya del trabajo pesado y excesivo, después de tanto quejarse y de protestar, estallan en una revuelta y se dirigen a la casa de Enlil, su soberano. Allí cercan el palacio de Enlil, el Ekur, a exigir sus demandas. De esta revuelta nos hace mención el poema del Atrahasis. Ellos entonces comenzaron a despotricar y a quejarse, lamentándose de sus labores de excavación. Vayamos a ver al encargado, nuestro jefe, para que nos libre de nuestra pesada tarea. Al valiente soberano de los dioses, venid, vayamos a sacarlo de su casa. A Enlil, el valiente, el soberano de los dioses, venid, vayamos a sacarlo de su casa. Entonces abrió la boca y se dirige a los dioses sus hermanos, el encargado de tiempos pasados, al valiente soberano de los dioses, venid, vayamos a sacarlo de su casa. A Enlil, el orgulloso, el soberano de los dioses, venid, vayamos a sacarlo de su casa. Ea, declarad la guerra, añadamos la batalla al combate. Los dioses escucharon su súplica y quemaron su utillaje, arrojaron sus asadas al fuego y a las llamas sus capazos. Después de agrupados, marcharon a la puerta del santuario de Enlil el valiente.
de noche, en mitad de la vigilia, y a espaldas del dios se cercó el palacio de noche, en mitad de la vigilia, y a espaldas del dios se cercó el Ekur. Después de que los Ishishi cercaran el Ekur de Enlil, Enlil convoca a una asamblea extraordinaria. Manda llamar a los dioses más importantes, entre ellos Anu, Enki, Nima y Nurta, y pone como vocero a su paje o visir Nuska ante los Ishishi. Después de una serie de reclamos de los dioses menores por su trabajo pesado, su labor infinita ante Nuska, el vocero de Enlil y los dioses mayores, Nuska lleva sus quejas ante la asamblea, y después de una serie de deliberaciones donde los dioses pedían al instigador de la revuelta y se examinaba la situación de los Ishishi, se llegó a la conclusión de que Nima y Enki crearían un prototipo de hombre que cargara con el yugo de los dioses menores, con los trabajos pesados de los dioses, y así de este modo los dioses estarían ociosos y serían ellos también grandes dioses. Nima y Enki crearon varios prototipos de hombres, donde los más capaces de estos prototipos posiblemente iban asumiendo el trabajo de los dioses Ishishi. Estos Homo iban asumiendo posiblemente sus labores hasta que Enki generó al hombre moderno en la personificación de Adapa o Adán. No se conoce un mito mesopotámico que haga mención de la forma como Enki dio origen a Adapa, pero sí hay algunos mitos que hacen mención de que Enki es el padre de Adapa. Conociendo la promiscuidad de Enki, donde éste tenía una vida sexual muy activa y al parecer le encantaba cometer incesto, es posible que haya tenido relaciones sexuales con una hembra homínida de la raza más avanzada de la época, como pudo ser la Homo heidelbergensis o una hembra de Neandertal, y esta unión surgió Adapa, o simplemente mezcló sus propios genes con alguna de estas hembras homínidas, usando algún proceso genético. Lo cual sí es cierto es que Adán es hijo de Enki. De este hombre perfecto, quizás más perfecto que los Homo sapiens actuales, y de su esposa Eva, surgió el linaje de los hombres modernos. Pero ¿qué sabemos de Eva? De las mitologías mesopotámicas no conocemos un mito que nos mencionen en concreto una primera mujer que la podamos relacionar con Eva sin duda. Sin embargo, hay una tablilla sumeria que contiene un mito titulado Enki y Ninhursag, que nos podría dar una posible pista no concluyente de una posible Eva. En gran parte de este mito se narra cómo Enki tiene relaciones sexuales con sus hijas. Por este incesto cometido, la diosa Ninhursag se venga de Enki causándole 8 enfermedades, creadas con el esperma de Enki. Para una de estas 8 enfermedades, el dolor de costilla de Enki, Ninhursag crea a la diosa Ninti, diosa que se puede relacionar con Eva, ya que Ninti significa la mujer de la costilla o la mujer que da vida, mientras que Eva significa madre de los vivientes o dadora de vida. Como podemos observar, el significado del nombre es similar, y como Eva fue creada a partir de una costilla de Adán, Ninti fue creada para aliviar un mal de costilla de Enki, padre de Adán. Al observar esta relación entre Eva y Ninti, se podría llegar a pensar no muy remotamente en que son las mismas, y posiblemente Ninti fue creada como fue creado Adapa, ya que Ninti surge como consecuencia del esperma de Enki o por manipulación genética con los genes de Enki. También pudo haber sido creada genéticamente por la diosa Ninhursag, aportando sus propios genes a esta, y así esta se convertiría en la compañera de Adapa. Adán y Eva fueron creados como un linaje semidivino directo de los dioses, y estos dos seres empezaron a multiplicarse y así los hijos de sus hijos con ellos, hasta volverse muy numerosos. Estos hombres racionales e inteligentes fueron tomando los trabajos de los dioses y fueron reemplazando a los demás Homo que poco a poco fueron desapareciendo. En el mismo mito de Atrahasis, en una pequeña porción de su relato, nos menciona literalmente cómo los hombres empiezan a asumir estos trabajos fatigantes. Ellos fabricaron picos y azadas nuevos. Después construyeron grandes diques de riego para satisfacer el hambre de los hombres y el deseo de los dioses. Como podemos darnos cuenta, esta nueva casta de hombres empezaron a asumir los trabajos de los dioses Ishishi. Los Anunnakis empezaron a enseñar a los hombres toda clase de técnicas de trabajo,
técnicas para la construcción de viviendas, diques de riego, excavación de canales, técnicas agrícolas, ganaderas, pesquería, entre otras muchas. Y mientras los hombres asumen el trabajo de los dioses menores Ishishi, estos se quedan sin nada que hacer y se vuelven ociosos. Allí es donde quizás toman su papel de vigilantes, vigilando a los hombres y sus creaciones. Estos custodios Ishishi, y como los demás dioses mayores Anuna, vivían entre los humanos de la época. Posiblemente a los vigilantes, que también formarían parte del ejército Anuna, se les asignaron otras tareas que no eran tan pesadas como las de antes, tareas que les permitían tener mucho tiempo libre. A medida que los hombres se fueron multiplicando sus hijas. Estas mujeres eran hermosas y los vigilantes no eran ajenos a esto. Puesto que los humanos son físicamente semejantes a los dioses, la misma Biblia nos dice cómo Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y en la gran mayoría de mitologías antiguas nos muestran estos dioses muy humanos. Estos dioses sintieron atracción por estas mujeres, las vieron hermosas, deseables e inocentes, mujeres que no se resistirían a estar con estos seres a los que consideraban divinos. Fueron un grupo de ángeles, unos 200, que inicialmente decidieron entrar en contacto sexual con las mujeres terrestres. Estos vigilantes bajaron hasta el monte Hermón, y allí fueron y eligieron las mujeres que más les gustaron. Las tomaron, tuvieron relaciones sexuales con ellas y estas parieron gigantes. Este hecho pudo haber empezado en tiempos de Jared, padre de Enoc, ya que según el libro apócrifo de los Jubileos, en tiempos de Jared, los vigilantes bajaron del cielo a enseñar artes a los hombres. Este hecho nos los narra literalmente de la siguiente manera el libro apócrifo de los Jubileos. Esta le parió un hijo en el tercer septenario, en el año sexto, al que llamó de nombre Jared. Pues en sus días bajaron los ángeles del Señor a la tierra, los llamados custodios, a enseñar al género humano a hacer leyes y justicia sobre la tierra. Este hecho pudo haber ocurrido en un tiempo que no conocemos con exactitud, pero la fecha más lejana a la que más nos podríamos remontar sería alrededor de entre 201.600 años al 172.800 años antes del diluvio universal. Para esta época reinaba Jared, cuyo nombre mesopotámico cambia según la lista real antediluviana. Jared sería equivalente a En-Sipad-Sid-Ana o En-Sip-Si-Ana o En-Sipa-Si-Ana, rey de la ciudad de Larak y posible gobernante de todo Sumer por 28.800 años. Realmente esta comparación puede no ser correcta, pero también cabe la posibilidad de que lo sea. Después de que estos custodios estuvieron en relación cercana con los humanos, vieron y les gustaron mucho las mujeres terrestres, y quizás desde su base en las alturas tomaron la decisión de bajar a tierra y tomar esta vez mujeres para satisfacer sus deseos carnales, desobedeciendo las posibles leyes impuestas por los dioses mayores. Este evento nos los narra la Biblia en el capítulo 6, versículos 1 al 2. Habiendo pues comenzado los hombres a multiplicarse sobre la tierra y procreado hijas, viendo los hijos de Dios la hermosura de las hijas de los hombres, tomaron de entre todas ellas por mujeres las que más les agradaron. Como nos podemos dar cuenta, la misma Biblia nos menciona este hecho en una pequeña porción de texto, pero son los libros apócrifos de Enoc donde se nos hace una mención completa de lo sucedido. En el primer libro de Enoc, en el capítulo 6, nos menciona la trama acometida por los vigilantes y la bajada de estos a la tierra. Literalmente, este capítulo nos menciona lo siguiente. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces Shemiasa, que era su jefe, les dijo: temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente.
Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros, bajo anatema. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Estos son los nombres de sus jefes: Shemiasa, quien era el principal, y en orden con relación a él, Artagof, Ramael, Jocabel, El Ramael, Daniel, Sequel, Baraquel, Asael, Armoni, Matrael, Ananel, Satoel, Shamsiel, Saariel, Tumiel, Turiel, Yomiel y Yeadiel. Estos son los jefes de decena. En el capítulo 7 nos menciona sobre la cópula con las mujeres terrestres, cómo engendraron hijos gigantes y de cómo enseñaron diferentes artes prohibidas a estas. Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces y a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron. Y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles, contra los peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella. De la relación entre ángeles y mujeres terrestres nacieron gigantes, y esto es un linaje de gigantes que perduró por decenas de miles de años. Incluso este linaje sobrevivió al diluvio y establecieron poderosas familias postdiluvianas. Estos gigantes son mencionados en la gran mayoría de culturas antiguas, como la mesopotámica, como los gigantes de Eridu, Gilgamesh, Enkidu. En la cultura griega, como la gigantomaquia o guerra de los dioses del Olimpo contra los gigantes. En la mitología nórdica, conocidos como los Jotnar de Jotunheim. Los nativos Paiute de Nevada, Estados Unidos, nos cuentan de las guerras que libraron con estos. Los mayas, aztecas, incas e inclusive los primeros colonos que llegaron a América como Américo Vespucio nos mencionan sus encuentros con gigantes. También la Biblia nos hace mención de aquellos seres enormes en el capítulo 6, versículo 4. Es de notar que en aquel tiempo había gigantes sobre la tierra, porque después que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y ellas concibieron, salieron a la luz estos valientes del tiempo antiguo, jayanes de Nombrandía. En otras traducciones bíblicas nos menciona: los gigantes estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando conocieron los hijos de los señores a las hijas del hombre y les parieron hijos. Estos fueron los valientes que siempre hubo, varones de fama. Esto quiere decir que antes que los hijos de Dios, los vigilantes, copularan con las mujeres terrestres, ya habían gigantes en la tierra. Estos gigantes eran los mismos dioses que vivían junto con el hombre. Serían como por ejemplo los dioses titanes que nos mencionan los mitos griegos, como Prometeo, Atlas, Japeto, entre otros. Ya que se considera que estos dioses eran de gran estatura, superando quizás los 4 metros de altura. Cabe recordar que los primeros humanos eran también de gran estatura, superando los 2 metros. Estaban estos dioses que eran gigantes y luego llegaron los gigantes, hijos de los vigilantes, y los terrícolas, que eran quizás más grandes, superando los 5 metros de altura. Estos eran de estaturas variables. En la Biblia también se menciona en Números capítulo 13, versículo 33 lo siguiente: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. También
También se menciona a Goliat, el filisteo, que medía casi 3 metros de alto, y otros gigantes más. En la actualidad se han encontrado restos de huesos humanos gigantes, muchos de estos ocultados por la comunidad arqueológica. Estos ángeles o Ishishi también enseñaron a sus mujeres y a los hombres toda clase de artes mágicas y de guerra. De esto nos hace mención el primer libro de Enoch en el capítulo 8. Y Azael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro, hasta dejarlo listo, y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Y entonces creció la mucho impiedad, y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Shemiasa enseñó encantamientos y a cortar raíces. Hermoni a romper hechizos, brujería, magia y habilidades afines. Barakel los signos de los rayos. Cocabel los presagios de las estrellas. Sequel los de los relámpagos. Él enseñó los significados. Artagof enseñó las señales de la tierra. Shamsiel los presagios del sol. Ariel los de la luna, y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. Como parte de los hombres estaban siendo aniquilados, su grito subía hasta el cielo. Estos Grigori no solo las tomaron por mujeres, sino que enseñaron conocimientos prohibidos a estas. Enseñanzas que fueron condenadas por Dios, Enlil Yahvé, el rey de los dioses. Ya los vigilantes habían cometido 2 ilícitos, que fueron el de enseñar conocimiento prohibido a los terrestres y haber copulado con ellas y engendrar gigantes. Por estos hechos fueron condenados por Dios a no volver jamás al cielo, a su mansión Duku, la residencia de los dioses. Fue tal el enfado de Dios por estos conocimientos revelados. Gracias a estos conocimientos, que bien pudieron ser utilizados tanto para bien como para mal, y a los gigantes diferentes de los hombres, había guerra entre estos dos, conflictos que se solucionaban con la sangre, ya que en estos lugares no habría espacio para 2 seres ambiciosos que lucharían entre sí por los recursos de la tierra y por lo demás. Había violencia entre todos los seres pensantes de la tierra. Esto nos lo describe el libro de Enoch de la siguiente manera en el capítulo 9, versículo 1 al 3. Entonces Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel observaron la tierra desde el santuario de los cielos y vieron mucha sangre derramada sobre la tierra, y estaba toda llena de la injusticia y la violencia que se acometía sobre ella. Considerando esto, los 4 fueron y se dijeron: el grito y el lamento por la destrucción de los hijos de la tierra subía hasta las puertas del cielo. Y dijeron a los santos del cielo: es ahora a vosotros a quienes las almas de los hijos de los hombres suplican diciendo: llevad nuestra causa ante el Altísimo, nuestra destrucción ante la gloria majestuosa y ante el Señor de todos los señores en cuanto a majestad. El libro de los jubileos nos menciona lo siguiente en el capítulo 5, versículos 2 y 3. Creció entonces la iniquidad sobre la tierra, y todos los mortales corrompieron su conducta, desde los hombres hasta los animales, bestias, aves y reptiles. Todos corrompieron su conducta y norma, empezaron a devorarse mutuamente. Creció la iniquidad sobre la tierra, y los pensamientos conscientes de todos los hijos de los hombres eran malvados siempre. Miró entonces el Señor a la tierra, y he aquí que todo estaba corrompido, que todo mortal había desviado su norma, y que todo cuanto había en la tierra hacía mal ante sus ojos. En el poema paleobabilónico de Atrahasis nos relata la molestia de Enlil por el alboroto acometido en la tierra. Literalmente nos relata lo siguiente: no había pasado 1200 años, y el territorio se había ampliado, y la población multiplicada. El país, como un toro, alzaba tanto la voz que el ruido molestó al Dios soberano. Cuando Enlil escuchó su rumor, se dirigió a los grandes dioses. El rumor de los humanos ha llegado a ser demasiado fuerte, no consigo dormir a causa de dicho alboroto. Ordenad, por tanto, que sufran la epidemia. Este poema también nos puede hacer mención de las dolencias o sufrimientos que se vivían en aquella época.
mientras que abajo la crecida no se originaba. Ya no nacía nada del seno de la tierra, las plantas ya no nacían, ya no se veía a nadie. Las praderas de hierba se secaban, la llanura se cubría de salitre. Durante el primer año se comieron las reservas, durante el segundo año se vaciaron los graneros. Cuando llegó el tercer año, todos los rasgos estaban alterados por causa de la inanición. Era como si las caras estuvieran cubiertas de malta, y a fuerza de tomar un color plomizo, los rostros parecían marchitos. Todos caminaban fatigados por las calles, contrayendo sus largos hombros. Antes de que el hombre recibiera este conocimiento por parte de los ángeles, había paz y los humanos eran sumisos al servicio de los dioses. Después de que conocieron las artes mágicas, artes que usaban tanto para el bien como para el mal, cuando empezaron a hacer uso de la magia para el mal, surgió lo que conocemos como la brujería. Las mujeres empezaron a usar el antimonio y maquillaje para atraer a los hombres. Los hombres empezaron a conocer el valor de los metales como el oro y la plata. Y al aprender a fabricar armas, empezó la violencia y el derramamiento de sangre. El hombre antes sumiso se empezó a liberar más y el rebaño que tenían los dioses se empezó a descarriar. Estos hombres de aquel tiempo le fueron perdiendo respeto a los grandes dioses y quizás empezaron a adorar a los dioses menores. Después, con la llegada de los gigantes o Nefilín, término que significa los que hacen caer, y también con este término designaban a los gigantes. Estos gigantes fueron belicosos, reyes y jefes de ciudades. También al parecer estaban en contra de adorar a los dioses mayores, al menos gran parte de estos. Y al pensar en su superioridad, guerrearon con gran parte de los humanos que ofrecían resistencia. Esto lo sabemos por las diferentes culturas que mencionan cómo los gigantes fueron sus enemigos. Todo esto volvió un caos la tierra mientras Dios y sus ángeles lo observaban todo. Enlil Yahvé se llenó de ira contra estos ángeles e inmediatamente ordenó a sus arcángeles llevar el castigo a estos. Este hecho nos lo narra el libro de Enoc de la siguiente manera. Y además el Señor dijo a Rafael: encadena a Azael de pies y manos, arrójalo en las tinieblas, abre el desierto que está en duda a él y arrójalo en él. Bota sobre él piedras ásperas y cortantes, cúbrelo de tinieblas, déjalo allí eternamente sin que pueda ver la luz. Y en el gran día del juicio que sea arrojado al fuego. Toda la tierra ha sido corrompida por medio de las obras que fueron enseñadas por Azael. Impútale entonces todo pecado. El Señor dijo a Gabriel: procede contra los bastardos y reprobos hijos de la fornicación, y haz desaparecer a los hijos de los vigilantes de entre los humanos, y hazlos entrar en una guerra de destrucción, pues no habrá para ellos muchos días. Y a Miguel le dijo el Señor: ve y anuncia a Shemiasa y a todos sus cómplices que se unieron con mujeres y se contaminaron con ellas en su impureza, que sus hijos perecerán y ellos verán la destrucción de sus queridos. Encadénalos durante 70 generaciones en los valles de la tierra hasta el día del gran juicio. En esos días se les llevará al abismo de fuego, a los tormentos y al encierro en la prisión eterna. En medio de los sucesos hizo su aparición un personaje legendario, Enoc, hijo de Jared, un patriarca que anduvo con Dios, que conoció los secretos del cielo y de la tierra, que reprendió a los vigilantes por sus pecados cometidos, un hombre justo que subió a los cielos y dejó testimonio de estos. Este hombre no murió, y al igual que el profeta Elías, fue trasladado a los cielos. La Biblia en el capítulo 5, versículo 21 al 24, nos menciona lo siguiente. Vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Pero ¿quién fue este personaje legendario? Los textos mesopotámicos nos dan información con respecto a él. Enoc, como era conocido por los hebreos, fue conocido con otro nombre por los sumerios y acadios. Enoc para estos pueblos mesopotámicos era conocido como Enmendur-ana o Enmeduranki, cuyo nombre significa jefe de los poderes de Dur-Anki,
y Dur-Anki a su vez significa el lugar de encuentro del cielo y la tierra. Fue el séptimo rey predinástico de Sumer, rey de la antigua ciudad sumeria de Sipar, donde su dios patrono era Utu, dios del sol. Reinó entre 172.800 años a 136.800 años antes del diluvio universal. Se habla de una tablilla semita que contiene un mito escrito en acadio, mito que vincula a Enmeduranki directamente con Enoc. Este mito nos relata que Enmeduranki era el amado de Anu, Enlil y Ea, de cómo los dioses Shamash y Adad le llevaron al cielo y le revelaron secretos del firmamento y de la tierra. El libro de los jubileos nos cuenta cómo Enoc fue el primero del género humano en aprender la escritura, escribió sobre las estaciones del año. También nos cuenta que él fue el que exhortó a los ángeles o custodios por la abominación cometida. Dios lo usó como vocero para reprender a los vigilantes transgresores, y después de que Enoc tuvo su primer encuentro con ellos, reprendiendo especialmente a Hazael, donde le dijo que contra él ha sido pronunciado un gran juicio para encadenarlo, Enoc escribió las peticiones de los ángeles que buscaban perdón ante el Altísimo y las llevó ante Enlil Yahvé. Enlil las rechazó y mandó una respuesta contundente contra ellos. Literalmente, esta respuesta nos relata lo siguiente: vigilantes, yo escribí vuestra petición y en una visión se me reveló que no será concedida nunca y que habrá juicio por decisión y decreto contra vosotros, que a partir de ahora no volveréis al cielo y por todas las épocas no subiréis, porque ha sido decretada la sentencia para encadenaros en las prisiones de la tierra por toda la eternidad. Pero antes veréis que todos vuestros seres queridos irán a la destrucción, con todos sus hijos y las riquezas de tus seres queridos, y de tus hijos no las disfrutaréis, y ellos caerán en vuestra presencia por la espada de la destrucción. Pues vuestra petición por ellos y la petición por vosotros será concedidas. Enlil Yahvé no pudo perdonar a los vigilantes Shishishi por haberse rebelado contra sus mandatos, y desde ese momento fueron ángeles caídos, ángeles expulsados del cielo. ¿Pero qué pasó o dónde se encuentran estos ángeles caídos? Algunos textos nos hacen mención del final de estos dioses menores. En el libro de Enoc encontramos referencias al final de estos, como por ejemplo, el lugar donde fue arrojado Hazael, a un abismo oscuro envuelto en tinieblas. El libro también menciona cómo Dios condenaría a los ángeles a los tormentos y el encierro en la prisión eterna. Enoc les reveló que serían encadenados en las prisiones de la tierra por toda la eternidad. Enoc también describe un lugar desierto y terrible donde no había nada a excepción de 7 estrellas. Allí Sariel le dice que allí estarán los vigilantes que se unieron con las mujeres esperando el día del juicio. En el segundo libro de Enoc o libro eslavo de Enoc podemos encontrar varias referencias del lugar donde están los ángeles o Grigori transgresores y sus sufrimientos. En este libro se mencionan los cielos visitados por Enoc. Uno de estos cielos es conocido como el segundo cielo y Enoc nos hace una descripción de este. Y aquellos hombres me llevaron y me condujeron al segundo cielo y me mostraron una oscuridad más impenetrable que ninguna oscuridad terrena. Y ahí vi prisioneros colgados, mirando, esperando el gran juicio sin límite. Y estos ángeles eran de apariencia negra, más negra que nada terrenal, e incesantemente lloraban a través de todas las horas. Y yo les dije a los hombres que estaban conmigo, ¿cuál es el motivo por el cual estos son incesantemente torturados? Ellos me contestaron, estos son los apóstatas de Dios, que no observaron los mandatos de Dios, que solo tomaron consejo con su libre albedrío y se separaron con su príncipe, que también él está atado al quinto cielo. Y yo sentí una gran piedad por ellos, y me saludaron y me dijeron, hombre de Dios, ora por nosotros al Señor. Y yo les contesté, ¿quién soy yo, hombre mortal, que pueda orar por ángeles? ¿Qué sé yo dónde iré? ¿Qué me acontecerá o quién orará por mí? Y por último, el libro de los jubileos nos relata el destino final de los ángeles transgresores de la siguiente manera. Se enojó sobremanera con los ángeles que había enviado a la tierra,
despojándolos de todo su poder, y nos ordenó atarlos en los abismos de la tierra, donde están presos y abandonados, y contra sus hijos emanó sentencia de herirlos con espada y hacerlos desaparecer debajo del cielo. Si tomamos en serio estas referencias, sabremos que muchos de los Ishishi están en prisiones especiales para los Anunnakis transgresores. Estas prisiones bien pueden estar en la Tierra, en lo que conocemos como la Tierra Hueca, o en otra dimensión en la Tierra, a la cual pueden acceder estos seres avanzadísimos, así como en otro lugar físico, en esta galaxia u otra. Podemos encontrar referencias a lugares infernales, a donde van las almas después de desencarnar, o van las almas malvadas, así como el lugar donde habitan los demonios, como en la mitología griega, llamado el Hades o el Tártaro, donde gobernaba el dios Hades y la diosa Perséfone. En la mitología mesopotámica existía un inframundo habitado por demonios y gobernado por la diosa Ereshkigal y el dios Nergal. En la mitología egipcia se le conoce como Tuat, el reino de Osiris. En la mitología maya, el inframundo era conocido como el Xibalba, donde reinaban las divinidades Unkame y Bukub-Kame. Así la gran mayoría de culturas han creído en un infierno o inframundo. Al estos ángeles volverse enemigos de Dios, fueron llamados espíritus inmundos y fueron demonizados por Enlil y su corte. Y por muchas generaciones hemos considerado a estos ángeles como los demonios que nos tientan, que hacen el mal, que poseen personas y que buscan cuerpos para arrebatar sus almas. Muchos de estos demonios son malvados y, como muchos otros Anunnakis, buscan sacar provecho del hombre, provocándole sufrimiento, tormentos y torturas, ya sea por medio de sacrificios humanos, como lo practicaban las antiguas culturas, provocando también discordia entre los humanos para que haya derramamiento de sangre y dolor, poseyendo cuerpos y provocando el mayor daño posible para alimentarse de las energías expulsadas por el hombre. También haciéndole daño al hombre por otros motivos, pero también hay demonios o ángeles caídos buenos. Estos buenos Anunnakis buscan la evolución humana, buscan la manera de hacer progresar al hombre y de liberarlo de sus ataduras celestiales. Podemos encontrar referencias a demonios en multitud de culturas, desde la Sumeria como civilización más antigua entendible hasta la actual. Algunos de estos demonios, desde los más antiguos hasta los más modernos, son: en la antigua Mesopotamia y Medio Oriente podemos encontrar demonios como el Asaku, uno de los demonios más antiguos de Mesopotamia, originado de la antigua unión del cielo An con la tierra Ki, famoso por su enfrentamiento con Ninurta, el dios de la guerra mesopotámico. Pazuzu, el rey de los demonios del viento, portador de la peste y las plagas, del delirio y de la fiebre. Lamashtu es un demonio femenino que se alimentaba de bebés, a los que raptaba mientras dormían sus madres, para comerse su carne y beberse su sangre. Lilu, un demonio maligno y errante que aterrorizaba a las personas y sembraba la miseria. Belcebú o Baal, antigua deidad fenicia, caldea, de Cron y Filistea, considerada por los hebreos y actualmente como una entidad demoníaca. Moloch, dios de los fenicios, cartaginenses y sirios, era considerado el símbolo del fuego purificante. A este demonio se sacrificaban niños, especialmente bebés. Asmodeo, demonio del judaísmo, de los pecados carnales, destruyendo matrimonios y noviazgos. Y en la actualidad distinguimos demonios que forman las jerarquías infernales, como Agares, Marbas, Valefor, Potis, Satanashia, Cruslas, Amon, Bárbatos y Astaroth, entre muchos otros. Estos ángeles custodios se enamoraron de las mujeres de la tierra, enseñaron a los humanos leyes, justicia y artes, tal vez para liberarlos de la granja o esclavitud a la cual estaban siendo sometidos por los grandes Anuna, o simplemente porque sintieron confianza al tener contacto muy directo con los humanos y quisieron enseñar. Lo que sí es cierto es que estas enseñanzas, junto con los gigantes, desencadenaron unos actos no muy buenos, pues la maldad y la sangre hicieron su aparición.
Los humanos poco evolucionados espiritualmente no supieron controlar estos poderes, y los dioses como Enlil, disgustados porque su rebaño se apartaba más de sus intereses, gracias a la influencia ejercida por los Grigori caídos, decidió limpiar la tierra y eliminar toda horda de insurrección y de bullicio, con el evento cataclísmico más grande que ha vivido el humano, el diluvio universal.